Hoy conversando con Biagio Pilieri, bueno, para el mundo, un político de oposición, exdiputado, preso político, pero bueno, para nosotros, sencillamente Biagio Pilieri, periodista, amigo, gremialista. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Ricardo. De verdad que no sabes cuánto te agradezco la oportunidad que estemos conversando. Y te la debía desde Igualmente. hace unos días, Igualmente, y te ¿no? agradezco que hayas venido de Caracas expresamente para esto. Vinimos prácticamente a esto, José. Así es. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud luego de tantos días Mira, allí detenido? mejor de lo que me veo. Según los exámenes y los estudios que me he hecho, mejor de lo que me veo. Si salí, perdí un número importante de kilos, perdí más de 12 kilos, perdimos bastante masa muscular. eh, pero ya, gracias a Dios, mucho más recuperado. Y lo único que no salió afectado de la cárcel, gracias a Dios, fueron mis principios, mis valores, mis pensamientos, mis luchas, mis sueños. Esa misma lucha y esos sueños que nos llevaron a estar desde el primer momento en esos comandos de campaña, cuando acompañamos a María Corina, que fue candidata a la primaria presidencial en el 2023, el apoyo que le dimos desde Convergencia y mi persona, y después cómo recorrimos con ella buena parte del país y con el Mundo González, hasta que logramos esa hermosa victoria del 28 de julio del 2024, junto con ella y junto con el mundo y junto con el pueblo de Venezuela. Por lo tanto, firme mis convicciones y seguimos trabajando muy duro, Me porque contenta sé mucho. que vamos a lograr los resultados. Así es. Bueno, me complace mucho conversar contigo porque además de político, eres periodista. Y a ti se te detiene no solamente por ser político, por hacer política, sino que también por ser periodista. Tú, bueno, eres un hombre de medio, has tenido tus programas, haces opinión, generas críticas. Entonces eres un ejemplo claro de que en Venezuela, bueno, es peligroso tanto hacer política como hacer periodismo. No, sin duda alguna, una de las profesiones más riesgosas en Venezuela es ser periodista, sin duda alguna. Tanto es así que, a pesar del enorme aislamiento del cual fuimos víctimas durante más de 14 meses, de los cerca de 18 que estuvimos secuestrados, nos íbamos enterando poco a poco de la enorme cantidad de presos políticos, periodistas que hubo. Hubo cerca de 30 en un momento. Allí en el helicóptero te encontraste algunos. Sí, me encontré varios, obviamente, entre ellos Roland Carreño, que es periodista, por decirte algunos, Carlos Julio Rojas, por decirte otro, Pedro Guanipa, que también es periodista. En fin, hay un número importante de periodistas que nos fuimos encontrando allí en el camino. Sin duda, una de las cosas que no les gusta a los regímenes que no son democráticos es que se diga la verdad. Porque hay el viejo criterio, equivocado por cierto, de que si eso no se conoce, no existe. Si no se divulga algo malo, eso no existe. Y eso no es verdad, porque la gente por alguna forma se entera, especialmente hoy en un mundo tan globalizado como este, donde cada persona que tiene un aparatico, un teléfono, se convierte ya en un comunicador social. No estoy hablando que se convierte en un periodista, pero sí en un comunicador social. Un portavoz. Así es, y bueno, y ahí se difunde todo. Ser periodista aquí es riesgoso, especialmente porque los regímenes como este, que no son democráticos, no les gusta la crítica, no les gusta que se devele las cosas que están sucediendo. Y por eso hoy es tan loable trabajo como el que tú haces y como el que hacen muchos periodistas en Venezuela, que a pesar de los riesgos, a pesar de la censura, a pesar de las amenazas, siguen informándole a la gente. Y por eso, como te lo decía fuera de cámara, cuando nos saludamos ahorita y nos dimos un abrazo de bienvenida acá a tu casa, Gracias. es muy valioso lo que ustedes están haciendo, y además de valioso, nosotros, además de respaldarlo, también nosotros lo aplaudimos. Hablando de ello, ¿cuál crees tú que es el papel de los periodistas en el marco de esta transición que atraviesa Venezuela? ¿Cuál debería ser el rol de nosotros los periodistas? Bueno, el primero es no ser ajenos a esto. Mira, uno de los grandes problemas que tuvimos de unos años para acá, especialmente de 27 años para acá, es que
muchas personas, y no lo digo por mal, y estoy seguro que ellos tampoco lo hicieron premeditadamente, creyendo que eso podía contribuir a la consolidación de este régimen. Sintieron que esto era un problema solo de políticos, que cuando este sistema se implementó en Venezuela, como yo no soy político, decían algunos, como yo no soy político, a mí no me importa lo que está sucediendo, yo no me meto en política. Esa frase seguramente es muy común para cualquiera que nos esté escuchando ahora. No, yo no soy político, yo no me meto en eso. Bueno, puede ser que tú no seas político, puede ser que tú no te quieras meter en eso, pero la política sí se te mete hasta en la casa, se te mete en la nevera, se te mete en el closet, se te mete en todas partes. Bueno, lo hablábamos fuera de cámara, porque eso también aplica con el tema de la objetividad. O Periodistas que dicen que ellos no se meten en eso porque son objetivos. Bueno, mira, la imparcialidad, ese es un concepto ya superado, el tema de la imparcialidad. La imparcialidad no existe. En el tema político y en el tema periodístico no existe la imparcialidad, porque tú eres un ser humano y los seres humanos toman partido, toman postura. Pero lo que debe ser un periodista es ser equilibrado. Ejemplo, Ricardo Tarazona. Ser equilibrado. Al ser equilibrado estás cumpliendo con una de las primeras premisas de todo buen periodista, de todo buen comunicador. Entonces, me decías, ¿qué debe ser el periodista? Uno, no estar ajeno a esto. No estar ajeno a esto. Y al tema de la documentación de estos casos. Primero. Segundo, confirmar siempre la fuente. Porque hoy con este mundo de redes donde todo el mundo puede decir lo que sea, los periodistas serios, que son muchos, tienen que confirmar la fuente antes de divulgar en sus propias redes, en sus propias cuentas, o ponerle la firma a su noticia, que eso sea realmente cierto. Tercero, ayudar a que podamos llegar lo antes posible y de la mejor manera posible a una transición hacia la democracia. Porque en la medida que lleguemos a una democracia, nuevamente habrá plena libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de información, cero censura y cero autocensura. Entonces, entre los grandes beneficiados de que lleguemos otra vez a democracia es no solamente quienes ejercen el periodismo, sino también quienes consumimos toda la información que generan los periodistas. El gobierno ha dado una especie de apertura, ¿no? Vemos por allí algunas grietas y bueno, por allí nos hemos ido metiendo y algunos medios de comunicación, canales nacionales, han ido cambiando o volviendo a su línea editorial original, no cambiando, porque la línea editorial de muchos medios de comunicación, que era una línea informativa, de opinión, muchos medios migraron a una línea editorial diferente o sencillamente se dedicaron al entretenimiento para no herir susceptibilidades y evitarse problemas con el gobierno. Y bueno, parece que las cosas están cambiando un poco en ese sentido, pero no es menos cierto que en Venezuela ahora hay menos de 400 medios de comunicación, entre ellos emisoras, periódicos, y sin mencionar a los periodistas que al quedarse sin trabajo o verse perseguidos se fueron del país. ¿Cómo reparamos ese daño? Bueno, reparándolo es volviendo a la democracia. Eso es lo primero. La única manera de ejercer realmente el periodismo, la libertad de prensa, que no haya censura y que no te empujen a la autocensura, es que haya democracia, es que haya plenas libertades. Eso lo hemos hablado mucho con María Corina, lo hemos hablado con Don Edmundo. Esa es una de nuestras primeras tareas, recobrar plenas libertades en Venezuela. Y una de las libertades claves es la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa. Esta lucha por eso, por esas cosas, por esas libertades, tiene ya mucho tiempo. Recuerdo siendo diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Medios de Comunicación, yo presidí varias veces la subcomisión de comunicaciones de la Asamblea Nacional. Esa era una queja, esas eran denuncias permanentes que nos llegaban. Medios impresos que no podían accesar a papel periódico, y un medio impreso sin papel periódico no existe. Radios confiscadas, sus equipos,
los lugares, inclusive las sedes, televisoras que les quitaban la señal o que les imponían una línea editorial, porque si la línea editorial continuaba diciendo las cosas que estaban sucediendo en el país, eso les podía costar que les bajaran la Santa María, que les apagaran la señal. Sí. Bueno, esa es una lucha que desde hace años tenemos, y te lo digo con propiedad porque yo recibí en la comisión y en la subcomisión que yo presidí varias veces centenares de esas denuncias. Bueno, Eso hay que repararlo. Una de las emisoras donde tenías tu programa, Por ejemplo, ya no existe. Por ejemplo, eso hay que repararlo. Al igual que te decía también anteriormente en otra entrevista y fuera del aire también, que una de las cosas que tenemos que hacer con las víctimas y sus familiares de presos políticos era la reparación. También con los medios de comunicación que les quitaron equipos, sedes, que dañaron las carreras de tantos periodistas, los que tuvieron que emigrar a otras profesiones de manera forzada o los que se tuvieron que ir del país para poder continuar informando. Tiene que venir un proceso de reparación en lo que significa luego la justicia transicional. ¿Cómo hacemos periodismo con una ley de incitación al odio, por ejemplo? Pero es bien complicado y esa es una de las leyes que estamos pidiendo en la hoja de ruta que aprobó la Plataforma Unitaria Democrática por unanimidad, que le presentamos al país hace más de 2 semanas, donde estuvieron reunidos en lugares físicos los 335 plataformas unitarias municipales, las 24 plataformas unitarias regionales, la plataforma unitaria nacional, y que tuvimos en conexión, y agradecemos mucho a nuestra compañera y líder María Corina Machado y a don Edmundo González, los tuvimos conectados ese día y presentamos una hoja de ruta para lograr la transición hacia la democracia. Ahí decíamos claramente las cosas que teníamos que hacer, y una de las cosas que hay que hacer, entre otras, es exigir la derogación de leyes como la ley Simón Bolívar o la ley contra el odio, estas leyes que censuran libertades y que en nada con esas leyes vigentes puedes llegar a feliz término hacia una transición a la democracia. Y además la reorganización de organismos como CONATEL, por ejemplo, que confiscan los medios. Que cumpla realmente sus funciones, porque CONATEL lo que se convirtió fue en un censor por naturaleza, pero no que censuraba cosas que debían censurarse, sino que censuraba libertades. Y eso es muy peligroso. Por lo tanto, el Ministerio de Comunicaciones, CONATEL y todos los órganos que tienen que ver con el tema de telecomunicaciones tienen que volver a lo que deben ser y no seguir siendo un equipo censurador para que no se diga lo que está pasando en Venezuela. Hablábamos de, este mensaje, este discurso del gobierno, de la reconciliación, que todavía estamos esperando si se va a quedar en palabras o en hechos, pero ¿tú crees que esta reconciliación también debería alcanzar al gremio periodístico? Lo digo porque, hay periodistas que durante todo este tiempo fueron cómplices de muchas situaciones, sirviendo a la dictadura, o sencillamente periodistas que voltearon la mirada a otro lado. ¿Cómo encontramos cómo conseguimos el punto de encuentro con nuestros colegas? Mira, los periodistas son gente formada, los periodistas son gente inteligente, los periodistas tienen que entender que el informar de manera veraz es su principal tarea. Hay colegas periodistas que unos, quizás por motivos, ellos creen de sobrevivir, otros creen de facilismo, no tenían que cumplir su rol real. La Venezuela que viene tiene que ser una Venezuela de oportunidades para todos. Quienes hayan violado la ley, quienes hayan violado derechos humanos, debe haber justicia con ellos. Quienes se hayan simplemente equivocado, nosotros les vamos a dar la oportunidad de que rectifiquen. Venezuela no puede ser un país donde los que lleguemos vayamos a hacer exactamente lo mismo que hemos criticado de lo que nos hicieron. Por lo tanto, todo el que quiera ayudar a rescatar la democracia, todo el que quiera ayudar de manera profesional
con su talento, a que Venezuela sea una tierra de oportunidades para todos, va a tener un espacio en todo lo que viene. Yo te lo puedo asegurar. Y los que pudieron resistir, los que soportaron las tentaciones, los que soportaron las presiones, La persecución. los que soportaron todos y cada uno de los intentos de violentar no solamente lo que ellos significan, sino lo que ellos tenían que hacer, que era informar, esos sin duda alguna serán privilegiados en todo lo que viene, porque así debe ser. El que soportó estoicamente esto, seguramente tendrá un papel de protagonismo en toda la hermosa Venezuela que vamos a construir de aquí en adelante. Hoy Viallo vuelve a los medios, pero también vuelve a la política. ¿Cómo están esas aspiraciones? Bueno, sí, ya la política la llevamos ya en la Porque sangre, la ¿no? gente ya O se sea, está preguntando, ¿ah? mira, ya estamos por ahí, ya estuvimos en Carabobo hace unos días, un hermoso acto que tuvo Convergencia Carabobo, una hermosísima actividad con más de 500 coordinadores de Convergencia del Estado Carabobo, donde invitamos a toda la plataforma unitaria y a nuestros principales aliados como 20 Venezuela en Carabobo. Estuvimos en Barquisimeto la semana pasada constituyendo un gran equipo en los municipios de Iribarren y Palavecino, que son dos de los más importantes municipios del estado Lara. Vamos a tener una Convergencia Lara que dirige nuestra compañera Marisol Bustamante, muy robusta Convergencia Lara. Yaracuy, ni hablar. Yaracuy Convergencia, sin duda alguna, es una gran fuerza política democrática, lo ha sido siempre y lo continúa siendo, y Convergencia nacionalmente igualmente consolidándose. Vamos a arrancar una gira en las próximas semanas a 7 estados del país, acompañando a otros expresos políticos, pero que además son líderes nacionales de sus organizaciones políticas. No vamos a descansar, Ricardo, hasta que logremos la transición hacia la democracia, hasta que logremos libertades, hasta que logremos democracia plena, hasta que tengamos cronograma electoral lo antes posible, hasta que tengamos elecciones para que tengamos así nueva presidenta de Venezuela y hasta que podamos tener a todas las autoridades legitimadas en todo el país. Por lo tanto, volvimos a la política después de ese receso obligado de cerca de 18 meses preso y más de 2 meses silenciado por medidas cautelares, donde no podía declararle a ningún medio de comunicación, no podía usar mis redes sociales, no podía ir a ningún acto político público, no podía ir a ninguna reunión política partidista. Bueno, luego de que fuimos sobreseídos, ya volvimos por la calle del medio. Y hoy anda por la calle tranquilo, ¿te sientes con seguridad o sientes algún miedo a disentir? Bueno, mira, el miedo es un sentimiento humano. El miedo tenemos todos, es normal. Aquí lo importante es superarlo y que el miedo no te paralice. Ando solo, no, ando con Dios y la Virgen y todos los santos y con los compañeros que tienen a veces la oportunidad de acompañarnos, ¿no? Y muy complacido y quiero decirte que estoy profundamente conmovido. Las muestras de afecto, de cariño, de solidaridad que me consigo en todas partes es increíble. Yo quiero aprovechar tu bonita entrevista para nuevamente, primero, obviamente, darle gracias a Dios, a la Virgen y a los santos. Darle gracias a todos los que estuvieron allí, que no nos soltaron nunca, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros del partido, a mis compañeros de la unidad, a mis compañeros de las distintas fuerzas democráticas. Darle gracias a los más importantes líderes de Venezuela que allí siempre estuvieron, entre ellos María Corina, El Mundo y todos los dirigentes de la plataforma y de otros partidos, a todos los gobiernos extranjeros que estuvieron presionando y siempre diciendo que era imprescindible nuestra libertad y que era inaceptable que siendo inocentes estuviéramos detenidos. Darle gracias a las distintas ONG
de defensa de derechos humanos, darle gracias a los gremios periodísticos, darle gracias al Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, darle gracias, por supuesto, a cada comunicador social que arriesgándose nos nombraba, arriesgándose decía y mencionaba la palabra preso político, que en algún momento parecía que era no solamente un sacrilegio, sino que era un delito nombrar esa frase, ¿no? Darle gracias absolutamente a todo y darle gracias a cada persona que hasta algunos sin conocerme elevaba una oración siempre pidiendo primero que estuviéramos vivos, que estuviéramos con salud y que pudiéramos salir en libertad lo antes posible. ¿Te arrepientes de algo? No diría arrepentirme. O sea, si me preguntas si me arrepiento por algo que hice para caer preso, no. Yo me lo temía. Yo me lo temía. Okay. Y te doy una anécdota si tienes el minuto para contártela. El día que que me secuestran, el 28 de agosto del 2024, me secuestran cerca de la 1 de la tarde, después que terminé el acto donde estábamos acompañando a María Corina, porque se cumplía el primer mes de haber ganado la elección del 28 de julio del 2024, la elección presidencial que encabezaba Edmundo González. Pero es que a mí me secuestran a esa hora, pero es que antes, más temprano, a las 11 de la mañana, ya me habían perseguido la primera vez. Porque yo llegué al acto temprano y cuando estaba llegando al acto, quien estaba manejando me hace el comentario que cree que nos están siguiendo. Yo le dije, nos estamos estacionando, le dije, arranca nuevamente. Él arrancó y la camioneta que iba detrás también arrancó. Después le dije, cruza a la derecha, cruza a la izquierda y nos seguía. La camioneta continuaba el seguimiento. Y decidimos perdérnosle. Y lo logramos. Después de una persecución de varios minutos, nos perdimos. Los perdimos. Y alguien me dijo, cuando llegamos a un sitio ya más relajado, me dice, entonces que bajamos las cosas, bajamos las cámaras, bajamos el bolso, etcétera, para nuevamente quedarnos. Yo dije, no. Vamos a volver. No podemos dejar ni a María Corina, ni a los compañeros que están ahí, y más importante, no podemos dejar a la gente que estaba acudiendo a ese evento. Y volvimos. Y ahí sí, después de una persecución de más de 40 minutos, donde terminaron siendo 4 camionetas detrás de nosotros, más de 12 motorizados detrás de nosotros, bueno, y por una falla del vehículo donde íbamos, ahí sí nos capturaron y nos secuestraron. Algunos pudiesen decir, ¿te arrepientes de haber vuelto? Quizás otro se hubiera arrepentido. Yo siento que hice lo que tenía que hacer, no dejar solo a la gente. Muy bien. Bueno, mi hermano, me encantó entrevistarte y creo que no te he entrevistado desde el 28 de julio del 2024. Siempre es un placer. Un placer saludarte y gracias. Y te debía la entrevista y disculpa que no la hicimos antes. Dale, un abrazo. Igualmente.